¿Alguna vez te preguntaste por qué Jake se convirtió en un ladrillo? ¿O por qué existe el mito de la primera llama? ¿O por qué uno de los momentos más intensos de Oyasami Pum Pum se da cuando se cumple una fantasía? Todo esto tiene que ver con el cambio y en sus distintas formas hay muchas obras que lo abordan. En este video hablaré de una de las mejores en mi opinión, que me dio una de las reflexiones más maduras que he visto, El tiempo contigo. Es una película que nos habla de Hodaka Morishima, un adolescente que escapa de casa. Nunca nos dicen el por qué, pero podemos asumir que tiene que ver con violencia familiar por las heridas que tiene en el rostro al iniciar la obra. En su imposible travesía de encontrar trabajo siendo menor en un país del primer mundo, conoce a Hina, una joven que resulta ser una chica del sol, alguien con la habilidad de despejar el cielo para que salga el sol, habilidad que ganó rezando por su madre antes de que ésta muriera, y esa es la sinopsis, pero la película habla de mucho más. Desde el momento cero vemos como la lluvia y el clima actúan de manera extraña, a la par que Hina permite ver el sol por pequeños lapsos de tiempo. La lluvia se hace más densa, se juega con la magia de la naturaleza, la tormenta no es un fenómeno natural, es un ente vivo y caprichoso que exige sacrificio. Hina se gasta cada vez más y sabe que si usa su poder desaparecerá. Elementos que se nos comparten gracias a las subtramas que acompañan la obra, y con el mismo carácter trágico llegan sucesos que orillan a la chica a repetir sus habilidades, y junto a personas que ama, una noche feliz simplemente desaparece. La obra trata del cambio, pero no solo de este, también de el rechazo al mismo, la resistencia. Y hay muchas obras que tratan esta resistencia a un cambio que se presenta como algo inevitable, algo que no podemos cambiar. Y al menos en este momento puedo pensar en dos. Primero, La chica que saltaba a través del tiempo, la historia de una adolescente que teme al cambio de su vida y al fin de su presente, que se ata con todas sus fuerzas a su realidad con un elemento que le permite repetir el tiempo una y otra vez. Y más influyente para mí, las ventajas de ser invisible. Una historia de un adolescente que ve los cambios aterradores de la vida y aprende a afrontarlos de la manera más sana que puede, aceptando cierta incertidumbre. El proceso de crecer en ambas historias nos ayuda a explorar el tema del cambio, desde una posición bien establecida, la inevitabilidad. Nadie puede detener el tiempo, nadie puede elegir no crecer. Y si bien algunos lo intentan, eso no significa que el cambio sea una opción. Hay algo curioso en las ventajas de ser invisible. Resulta que al inicio, cuando estamos explorando la soledad del personaje, este menciona que otro individuo, una chica, antes era su amiga, pero ahora es parte de otro grupo, puesto que tras la muerte de su amigo en común, ella no quería seguir viviendo igual, cambió. Hay un sentimiento negativo en este cambio. La perspectiva nos pone desde Charlie, el protagonista, y su soledad, como si fuera responsabilidad o culpa de la otra persona su tristeza, como si no tuviera derecho a tras tantas cosas, simplemente no querer lo mismo. Y sí, hay cambios negativos. Volviendo a la película, por ejemplo. Por mucho tiempo me pregunté qué significa que Hodaka vuelva a su hogar, además de, claro, un final realista. Si la obra habla de aceptar el cambio, ¿por qué él tiene que volver a la misma realidad nociva que no lo dejó avanzar? Y luego me di cuenta que tal vez la obra habla de un cambio natural. Tanto Hina como Hodaka tratan de adelantar procesos naturales de escapar por miedo a las formas más correctas de afrontar su mundo. Quieren ser adultos siendo niños, siendo esto algo innatural. Y no es tan simple como que va contra la naturaleza y por ende está mal. No, creo que en la obra a veces el verdadero cambio está en afrontar lo que sucede. Por ende, Hina, siendo tutora de ella misma y su hermano, no es un buen cambio, es una niña negándose a vivir la vida que le corresponde. Hodaka, escapando de casa, no es un adulto maduro y funcional, es un niño evadiendo su vida, sin las herramientas necesarias para afrontar su realidad, y mucho menos el mundo. No son los únicos. El niño, en su condición de niño, ignora que la manera más obvia en la que podría perder a su hermana es la misma que está en el presente. Es dejando que ella cargue el peso del mundo sobre sus hombros, hasta que este peso la destruya por completo. O el señor Suga, un viudo que aparece salvando a Hodaka al inicio de la obra y funge como mentor. Incluso nos dejan ver cómo este se siente reflejado en Hodaka, pues él mismo fue un niño que se escapó para vivir en la gran ciudad y adelantar sus propios procesos. Un niño que se tuvo que convertir en adulto. Este no acepta su vida después de la muerte de su esposa, deja todo atrás y cae en el alcoholismo y otros vicios, arriesgando el tener a su hija, el único legado de aquella que tanto amó, y el miedo a seguir adelante es mayor que la recompensa del futuro. Sí, hay cambios que pueden ir a peor,
Porque si no los abordamos, esto es lo que sucede. La resistencia es una fuente de conflicto. Y veo muchas veces en grupos o redes sociales esta extraña idea de que las personas somos estáticas, que cambiar implica traicionarnos. Esto es algo de lo que más me molesta de tantas cosas sobre la cancelación, la idea de que algo que pasó hace años puede definir a alguien. Y supongo que esto es culpa de que mucho en las redes sociales se basa en la hipocresía y que nadie busca mejorar o cambiar, solo parecemos carroñeros esperando la próxima víctima. Pero la realidad es que el cambio no solo no es una opción, sino que es necesario. El vernos expuestos a nuevas realidades y que éstas nos alteren es necesario. ¿Y si no? Bueno, ¿qué pasa si no cambiamos? ¿Qué pasa si siempre somos exactamente los mismos? En Oyasami Pum Pum, una de las obras más frías y tristes que he leído, vemos el proceso de vida de un niño que se convierte en un joven adulto, con las dificultades que esto acarrea, como que el protagonista no está ni de cerca listo para vivir una vida remotamente feliz, presa de su propia incapacidad y víctima de sus propias circunstancias tan negativas. Como cualquiera que se niegue a crecer, Pum Pum vive del recuerdo de alguien que lo marcó, una niña de su primaria con tantos o más problemas que él, con quien entabló una significativa amistad. Añora con los años volver a ver a esta chica, reencontrarla, reentablar una relación, que ésta sea igual a sus recuerdos, pero cuando la encuentra, lo es. Y es aterrador en una forma quizá muy subjetiva, porque donde debería haber una adulta funcional encontramos a una niña incapaz de romper patrones, de aprender, de autosustentarse. Esta vive a la sombra de su madre, no ha progresado, no ha hecho amigos, no ha escapado de esa imagen de niña que tenía desde que Pum Pum la conoció. Lo que encontramos en ella es un ente carente de cambio, y el desenlace se los dejo por si les interesa la historia. Ok, bajemos un cambio. La primera vez que jugué Dark Souls no creo haber sido muy diferente a nadie. Aparecí, morí. Seguí jugando, morí. Aprendí y salí del refugio de los no muertos, vi progreso, mi cambio, y vi dos caminos. Uno tenía guerreros con armaduras, no muertos poderosos como yo. El otro estaba lleno de recompensas y tenía patéticos esqueletos. La decisión era más que morir. Cerré el juego y busqué un tutorial de Power Basinga. Con que se podía hacer fuego. Así sí. Dark Souls tiene ese no sé qué que amo. Llámalo cultura, llámalo sadomasoquismo, no lo sé. Pero jugarlo fue una locura. El mundo era fascinante y aterrador, al menos para mí. Un mundo decadente donde todo trataba de matarte y parecía medio muerto. Donde apenas somos una mota de polvo intrascendente que poco a poco está dispuesta a matar a Dios o convertirse en él. Voy a ser sincero, yo no tenía ni tengo la capacidad de entender el lore de Dark Souls. Bien se dice que el lore de Dark Souls es el Dark Souls de los lores, pero recuerdo dos momentos que sí eran bastante importantes. El primero, cuando estaba looteando una vez, encontré un alma. Se llamaba Alma de Gran Héroe, o eso recuerdo, y pensé entonces, ¿cómo un gran héroe murió aquí? Luego, ¿dónde estaba su leyenda? Y tercero, si era tan grande, ¿por qué se murió? Luego vi más del lore de Dark Souls, era interesante en demasía. Ahí entendí que era parte de una profecía falsa, una que se basaba en que la gente intentara cumplirla. Eres un no muerto, maldito con la maldición del no muerto, algo entre humano y cadáver, que poco a poco va ganando humanidad y almas para afrontar lo que el mundo le trae. Y aun si no entendía ni la mitad, lo di todo, no bajé la guardia y con uñas y dientes, sin saber cómo mejorar mi arma en el herrero, llegué a Gwyn. Y sí, es impactante ese momento cuando descubres al gran señor de la llama corrupto, moribundo, queriendo matarte, la ambición, la pelea, el plim plim plim. Pero mi momento clave fue después de eso. Cuando Gwyn está muerto solo queda ese vacío y se supone que tienes que seguir con la fantasía. No, tampoco lo entendí en el momento y me hubiera encantado el final de Edgy en lugar del monje protestante, pero luego recuerdo sentir ese vacío. Lo medité muchísimo mientras volvía a jugar. Cada cosa mal en ese mundo, cada vida corrompida, cada lugar podrido, cada ser abominable, cada héroe caído.
todo existía por el miedo a un cambio. Toda la profecía, todo lo que hice, las muertes que causé, los jefes que derroté, todo era por una sola cosa: la idea de mantener ese horrible status quo. Nadie sabía si iba a ser mejor, nadie sabía si iba a ser peor, pero la rueda seguía girando. Pero no es una decisión, no es un ciclo eterno. Retrasamos lo inevitable y, con miedo al cambio o sin este, la era de la oscuridad, tan temible como suena, iba a llegar. Pero nuestro mundo no es Dark Souls, y el cambio en este funciona diferente. Tras la desaparición de Hina, una representación del sacrificio que hace fuera de su rol como alguien que debe ser cuidada, o sea, una niña, Hodaka, que la ama muy al estilo japonés, no la quiere dejar ir. Va por ella, cruza toda la ciudad y, Dios, qué buenos son los japoneses haciendo un final tan emotivo que te haga llorar y emocionar a la par de estar tan bien escrito. El señor Suga aparece en el edificio donde tienen que ir a buscar a Hina. Trata de detener a Hodaka, ignorando su lado más humano. Este enloquece y toma un arma. Los oficiales le apuntan y la tensión crece. Suga ve cómo lo someten y trata de ser la voz de la razón, pero en un momento el niño dice una simple frase: ¿Por qué no me dejan buscarla? Ninguno de ustedes entiende, jamás les importó ella. Yo solo quiero verla una vez más. ¿Y quién sino el hombre que puso en pausa su vida, que arriesga su futuro a diario porque no puede imaginar una vida fuera de aquello que amó, entendería lo que se siente querer ver a alguien que amas tan solo una vez más, ayudándolo a escapar, arriesgando la tenencia de su hija? Pero no es el único, porque su hermano, aquel que siendo solo un niño no quería perder a su hermana y la termina perdiendo, está ahí para ayudar y con un grito de súplica dice: ¡Todo esto es por tu culpa! ¡Trae a mi hermana de vuelta! Consiguiendo que Hodaka entre súplicas llegue al techo y vaya a aquel mundo onírico donde está aquella que siempre se sacrificó por todos. Juntos vuelven al mundo, asumiendo que la lluvia y el clima inusual seguirán perpetuamente, una constante tempestad que cambiará el ciclo de las cosas para tantísima gente, un acto de repercusiones inimaginables que al final sucede. Lo fascinante es lo que viene después. No importa cuán responsables sean nuestros protagonistas, el cambio del mundo es y ya. No se ve el cambio como el fin del mundo o como una catástrofe sin solución. No, para nada. Se ve como lo que es, el cambio, lo que siempre ha sido. El mundo gira y donde hay desierto había mar, donde hay vida había muerte y donde había fin ahora hay un comienzo. Y esto es hermoso porque no mentía en el video de Hora de Aventura cuando digo que me pregunto qué hay después de todo y cómo sería. El cambio es inevitable y que una obra lo explore con esta paz me resulta fresco y reconfortante, porque como digo, el cambio no es una opción y al ser humano le encanta jugar a ser Dios. No sé qué depara el futuro o si hay futuro, pero las obras que en vez de verlo con miedo, con el miedo tan frágil de aquel que jamás ha cambiado, lo miran con paz, la paz de aquel que ha vivido, me dan mucho gusto, me hacen creer en un gran futuro. Y que quizá no es tan malo que el cambio no sea una opción. Personalmente en este tema, cuando no se trata solo del mundo, sino de lo que sentimos en el interior, prefiero remitirme a las palabras de Jake. En Hora de Aventura la imagen de un hermano mayor es difícil. ¿Cómo aleccionas a alguien en un mundo que está en constante cambio? Jake encarna el conocimiento sobre el cambio y cómo lo importante no es el qué, sino el cómo, porque el cambio no lo decidimos, pero sí cómo afrontarlo. Jake a través de la serie pasa de ser una ameba despreocupada que no podía juntar dos neuronas a un padre que usa lo mejor de ser un hermano mayor para preparar a quienes ama lo mejor posible. Hay hasta un capítulo para cada hijo y cómo los ayuda a la par que crece con ellos. O aquel capítulo del ladrillo, el número 20 de la sexta temporada, que es tan interesante, donde Jake busca ser parte de algo al borde de la destrucción, quizá porque los años le pesan y en la fragilidad de esa pared ve el cambio inevitable al que busca enfrentarse con todas sus fuerzas, pero viendo el proceso natural de las cosas comprende una vez más que no es el poder evitarlo, sino el cómo afrontamos eso. El hecho de que quizá el mundo puede caerse a pedazos.
Y si bien luego el capítulo de la frase, 10º de la 9ª temporada, es increíble, con Jake entendiendo que ignorar el cambio no es sano, sino que aceptarlo es reforzar nuestra identidad, me encanta cómo en el 10º de la 10ª temporada, cuando Jake descubre su pasado, su identidad y su progenitor, eso no cambia quién es o lo lleva a una crisis, porque cuando aceptamos quiénes somos y eso no lo determinan los demás, cómo nos vemos o lo que nos pasa, podemos formar una identidad fuerte e inquebrantable en el único lugar que de verdad importa, nuestro interior.